Un millonario finge estar en coma, pero escucha una confesión de su enfermera y todo cambia. El silencio en la suite presidencial del Hospital San Judas era de esos que pesan, de los que se te meten en los huesos y te hacen sentir chiquito. No era el silencio tranquilo de una casa dormida, no, señor. Era un silencio cargado de tensión, de aparatos que pitaban bajito pero sin parar, y del olor ese a limpio y a medicina que se te pega en la nariz y no se va más. En medio de todo ese lujo frío, en una cama que parecía más grande que mi departamento entero, estaba don Armando de la Riva, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Un cuerpo inmóvil, pálido, conectado a un montón de cables y tubos que iban y venían de unas máquinas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Coma profundo, decían los médicos con caras largas y palabras difíciles. Accidente cerebrovascular masivo. Sin esperanzas era lo que no se atrevían a decir, pero que flotaba en el aire como un fantasma. Don Armando, el magnate, el dueño de media ciudad, decían algunos. Un tipo duro, de esos que no se andan con chiquitas en los negocios ni en la vida, siempre con su traje impecable, su mirada de acero y esa voz que cuando hablaba, hasta el más pintado se quedaba callado. Yo lo conocía de verlo en las noticias, en las revistas de gente importante. Nunca me imaginé que iba a terminar cuidándolo, o bueno, cuidando su cuerpo, porque su mente, decían, estaba apagada, en otro mundo. Mi nombre es Sofía Ramírez y soy enfermera, de las de vocación, de las que todavía creen que este trabajo es más que poner inyecciones y cambiar sueros. Llevaba ya unos años en el San Judas, y me había tocado ver de todo, tristezas y alegrías, pero lo de don Armando era diferente. Quizás por quién era o quizás por la soledad que se sentía en esa habitación a pesar de tanto lujo. Su familia, una esposa elegante pero con cara de pocos amigos y dos hijos que parecían más preocupados por la herencia que por otra cosa, venían de vez en cuando, más por cumplir que por verdadero cariño, o eso me parecía a mí. Se paraban un rato al lado de la cama, hablaban en voz baja entre ellos y se iban. Don Armando, ahí, quieto como una estatua. Pero había algo que nadie sabía. Algo que ni los médicos más prestigiosos, ni su familia distante, ni el ejército de abogados que revoloteaban como buitres, sospechaban. Y es que don Armando de la Riva no estaba en coma. No del todo. Había sido un plan desesperado, una jugada arriesgada nacida de la necesidad. Unas semanas antes del supuesto accidente, Armando había descubierto algo feo, muy feo, en sus propias empresas. Una traición de alguien muy cercano, alguien en quien confiaba ciegamente. Un desfalco millonario, planes para arruinarlo, para dejarlo en la calle. Se sintió acorralado, sin saber en quién confiar. La presión fue brutal. Y entonces, una noche, después de una discusión terrible con ese socio traidor, sintió un dolor agudo en la cabeza, un mareo, y luego, la nada. Cuando despertó, estaba en el hospital. Escuchaba voces lejanas, sentía que lo movían, que le pinchaban. Quiso hablar, moverse, pero su cuerpo no le respondía. Un miedo helado lo recorrió. Era esto, el final, pero a medida que pasaban las horas, los días, comenzó a recuperar una mínima, casi imperceptible movilidad en un párpado, en un dedo, y con ello la capacidad de escuchar, de entender lo que pasaba a su alrededor, aunque no pudiera reaccionar. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida: fingir que seguía en coma. Era su única oportunidad de ganar tiempo, de escuchar, de descubrir quiénes eran sus verdaderos enemigos y quiénes, si es que quedaba alguno, sus aliados. Sabía que era una locura, un juego peligroso, pero su instinto de supervivencia, ese que lo había llevado a la cima del mundo de los negocios, le decía que era su única carta. Y así pasaban los días, las semanas. Armando, el león herido, observaba el mundo desde la prisión de su propio cuerpo, escuchaba las conversaciones de los médicos, las visitas hipócritas de su familia, los cuchicheos de las enfermeras. Aprendió a distinguir los pasos de cada una, el tono de sus voces, sus pequeños hábitos. Algunas eran eficientes pero frías, otras un poco torpes pero amables. Y luego estaba Sofía. Sofía era diferente. Desde el primer día que la asignaron a su cuidado, Armando sintió algo distinto en ella.
No era solo su profesionalismo, la forma en que lo atendía con una mezcla de eficiencia y delicadeza. Era su voz, una voz suave, cálida, que a menudo le hablaba como si él pudiera escucharla, como si no fuera solo un cuerpo inerte. Le contaba cosas de su día, le leía fragmentos de algún libro o simplemente tarareaba alguna canción mientras le cambiaba las sábanas o le ajustaba los sueros. Al principio, Armando pensó que era una de esas enfermeras un poco ingenuas, de las que se encariñan demasiado con los pacientes. Pero a medida que la escuchaba, día tras día, comenzó a percibir algo más profundo en ella, una bondad genuina, una compasión que no parecía fingida, y una tristeza, una melancolía velada que a veces se colaba en su voz, en sus suspiros cuando creía que nadie la escuchaba. Poco a poco, sin que ella lo supiera, Sofía se convirtió en su única conexión con el mundo exterior, en su única fuente de humanidad en medio de aquella farsa dolorosa. Esperaba con ansia sus turnos, el sonido de sus pasos acercándose por el pasillo. Sus palabras eran como un bálsamo para su alma atormentada. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por los grandes ventanales de la suite, Sofía entró en la habitación. Como siempre, lo saludó con una sonrisa amable, aunque él no pudiera devolvérsela. «Buenas tardes, don Armando», dijo, mientras revisaba los monitores. «¿Cómo se encuentra hoy nuestro paciente estrella? Espero que esté descansando bien. Hoy ha sido un día un poco ajetreado en el hospital, pero ya está todo más tranquilo». Comenzó a hacer sus tareas rutinarias, tomarle la presión, revisar las vías, asegurarse de que todo estuviera en orden, y mientras lo hacía, como era su costumbre, comenzó a hablarle. «Sabe, don Armando, hoy he estado pensando mucho. A veces la vida nos pone en situaciones difíciles, ¿verdad? Uno cree que tiene todo bajo control, y de repente, todo cambia. Pero yo creo que siempre hay una razón para las cosas, aunque no la entendamos en el momento, y siempre hay esperanza, por más oscura que parezca la noche». Armando escuchaba, inmóvil, las palabras de Sofía, tan sencillas, tan llenas de una fe humilde, resonaban en su interior de una manera extraña. Él, que siempre había creído en el poder, en el control, en la fuerza, se sentía conmovido por la simpleza de aquella filosofía de vida. «Yo también he pasado por momentos difíciles, don Armando», continuó Sofía, su voz ahora un poco más baja, más íntima. «Momentos en los que creí que no podría seguir adelante, pero siempre hay algo, o alguien, que te da fuerzas para levantarte. Para mí, ese alguien es mi hermanito». Armando aguzó el oído si es que eso era posible en su estado. Era la primera vez que Sofía mencionaba a su familia de una forma tan personal. «Se llama Mateo», dijo Sofía, y una ternura especial tiñó su voz. «Tiene apenas 8 añitos. Es la luz de mis ojos, don Armando. Un niño bueno, inteligente, lleno de vida. Pero la vida no ha sido fácil para él, ni para mí». Hizo una pausa, y Armando pudo escuchar un leve suspiro. «Nuestros padres nos dejaron cuando éramos muy pequeños. Una enfermedad se los llevó, y quedamos solos. Bueno, con una tía que nos acogió un tiempo, pero ella también tenía sus propios problemas, su propia familia que mantener, así que desde muy jovencita tuve que aprender a trabajar, a cuidar de Mateo, a ser fuerte por los dos». Armando sintió una punzada de algo que se parecía mucho a la compasión. Él, que había crecido en la abundancia, que nunca había conocido la verdadera necesidad, escuchaba la historia de aquella joven enfermera que luchaba día a día por sacar adelante a su hermano pequeño, y se sentía avergonzado de sus propias quejas, de sus propias ambiciones desmedidas. «Estudié enfermería con mucho esfuerzo, don Armando, con becas, trabajando por las noches, haciendo malabares para poder cuidar de Mateo y no descuidar los estudios. Muchos me decían que era demasiado, que no podría, pero yo sabía que tenía que hacerlo, por él, para poder darle un futuro mejor, para que no le faltara nada, para que pudiera estudiar y ser alguien en la vida». La voz de Sofía se quebró ligeramente al final, y Armando supo que estaba luchando contra las lágrimas. Sintió un impulso irrefrenable de consolarla, de decirle que admiraba su fortaleza, su dedicación, pero su cuerpo seguía siendo una prisión. Solo podía escuchar, impotente. «Y ahora Mateo está enfermo, don Armando.
La confesión salió como un susurro ahogado, cargado de un dolor que traspasó la barrera de la inmovilidad de Armando y llegó directamente a su corazón. Tiene un problema en el corazón. Los médicos dicen que necesita una operación muy costosa, muy complicada, una operación que yo no puedo pagar. El silencio en la habitación se hizo aún más denso. Armando sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La ironía de la situación era brutal. Él, uno de los hombres más ricos del país, postrado en una cama de hospital, fingiendo un coma, mientras la joven enfermera que lo cuidaba con tanta dedicación se enfrentaba a una tragedia personal que el dinero, su dinero, podría solucionar en un instante. He estado ahorrando cada centavo, don Armando, continuó Sofía, su voz temblorosa, haciendo turnos extra, buscando ayudas, préstamos, pero no es suficiente. El tiempo se acaba. Y tengo tanto miedo de perderlo. Él es todo lo que tengo en el mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Intentó secárselas con el dorso de la mano, pero eran demasiadas. Se apoyó un instante en el borde de la cama de Armando, como si buscara un apoyo invisible, y sus sollozos se hicieron más audibles. Armando escuchaba, su corazón encogido. La desesperación en la voz de Sofía era tan palpable, tan real, y él, que tenía el poder de cambiar esa situación, de aliviar ese sufrimiento, estaba atrapado, silenciado por su propia farsa. La culpa lo invadió, una culpa amarga y profunda. ¿Qué clase de hombre era? Un cobarde que se escondía detrás de una enfermedad fingida, mientras una joven buena y trabajadora sufría por no poder salvar a su hermano. En ese momento, en medio de la lujosa suite del hospital, con el sonido de los monitores como única música de fondo y los sollozos de Sofía rompiendo el silencio, don Armando de la Riva sintió que algo se quebraba en su interior. Su coraza de cinismo, de egoísmo, de frialdad, comenzó a resquebrajarse, y una pregunta comenzó a tomar forma en su mente, una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Valía la pena seguir con aquella farsa, por más justificada que estuviera su necesidad de descubrir a sus traidores, si eso significaba ser un espectador pasivo de la tragedia de alguien que le había mostrado una bondad tan desinteresada? La confesión de Sofía, nacida de la soledad y la desesperación, había llegado a los oídos de su paciente multimillonario. Un paciente que, sin que ella lo supiera, no solo la estaba escuchando, sino que estaba siendo profundamente conmovido por sus palabras. Y esa confesión, en la quietud de aquella habitación de hospital, estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que ninguno de los dos podría haber imaginado. El juego de Armando estaba a punto de cambiar, y su vida también. Los sollozos de Sofía se fueron calmando poco a poco, convirtiéndose en un hipo suave mientras intentaba recomponerse. Se secó las lágrimas con un pañuelo de papel que sacó del bolsillo de su uniforme y respiró hondo varias veces. Seguramente se sentía avergonzada por haberse desahogado así frente a un paciente que, según todos los informes, no podía ni escucharla ni entenderla. Pero la tensión acumulada, el miedo constante por la salud de Mateo, habían sido demasiado. Necesitaba soltarlo, aunque fuera al vacío aparente de aquella habitación silenciosa. «Perdóneme, don Armando», murmuró, su voz todavía un poco temblorosa. No debí molestarlo con mis problemas. Usted tiene suficientes con los suyos. Es solo que, a veces, una se siente tan sola con todo esto». Se recompuso, alisándose el uniforme, intentando recuperar su compostura profesional. Volvió a revisar los aparatos, ajustó la almohada de Armando, gestos mecánicos que realizaba para ocupar las manos, para desviar la mente del torbellino de emociones que la embargaba. Armando, mientras tanto, libraba su propia batalla interna. Las palabras de Sofía, su dolor, su vulnerabilidad, lo habían sacudido hasta lo más profundo. Ya no podía seguir siendo un espectador pasivo. La farsa del coma, que hasta hacía unos momentos le parecía una estrategia necesaria, ahora se sentía como una cobardía, una traición a la decencia más elemental. ¿De qué servía descubrir a sus enemigos, recuperar su fortuna, si en el proceso se convertía en un ser despreciable, indiferente al sufrimiento de alguien que, sin saberlo,
Le estaba ofreciendo un refugio de humanidad en medio de su propia oscuridad. Pensó en Mateo, ese niño de 8 años con un corazón enfermo. Pensó en la lucha titánica de Sofía por salvarlo, en su amor incondicional de hermana, y lo comparó con la frialdad de sus propios hijos, con la superficialidad de su esposa. La diferencia era abismal. Sofía, con su humildad y su bondad, representaba todo lo que él había perdido, o quizás nunca había tenido de verdad en su vida: la capacidad de amar desinteresadamente, de sacrificarse por otro, de encontrar la fuerza en la adversidad. La idea de rebelarse, de terminar con el engaño, comenzó a tomar fuerza en su mente. Era un riesgo enorme, sí. Sus enemigos, aquellos que lo habían traicionado y que seguramente ahora celebraban su supuesta incapacidad, podrían actuar con más rapidez si sabían que estaba consciente. Pero el riesgo de no hacer nada, de dejar que Sofía siguiera sufriendo, le parecía aún mayor, insoportable. Su mente, acostumbrada a tomar decisiones difíciles en el mundo de los negocios, comenzó a trabajar a toda velocidad. Necesitaba un plan. No podía simplemente abrir los ojos y empezar a hablar. Sería demasiado sospechoso, demasiado abrupto. Tenía que hacerlo de una manera que pareciera una recuperación gradual, un milagro médico, y necesitaba asegurarse de que, cuando lo hiciera, Sofía fuera la primera en saberlo, la primera en recibir su ayuda. Durante los siguientes días, Armando se concentró en pequeños, casi imperceptibles, signos de mejora. Un leve movimiento de los dedos cuando Sofía le tomaba la mano para revisarle el pulso. Un parpadeo más prolongado cuando ella le hablaba. Pequeños gestos que solo alguien tan atento y dedicado como Sofía podría notar y atribuir a una posible recuperación. Y Sofía los notó. Al principio pensó que era su imaginación, su deseo desesperado de que algo bueno sucediera en medio de tanta desgracia. Pero los pequeños signos se repetían. Se hacían un poco más evidentes cada día. Una tarde, mientras le leía un artículo de una revista, creyó ver un atisbo de movimiento en los labios de Armando, como si intentara articular una palabra. Su corazón dio un vuelco. «¿Don Armando?», susurró acercándose a él. ¿Me escucha?» No hubo respuesta audible, pero Sofía sintió, o quiso sentir, una levísima presión en su mano cuando él le rozó los dedos. Una esperanza frágil pero poderosa comenzó a crecer en su interior. Informó de sus observaciones a los médicos, quienes, aunque escépticos, accedieron a realizar nuevas pruebas, más exhaustivas. Mientras tanto, la situación de Mateo empeoraba. Sofía llegaba cada día al hospital con el rostro más pálido, las ojeras más pronunciadas. La sombra de la desesperación se cernía sobre ella. Armando escuchaba sus conversaciones telefónicas con los médicos de su hermano, sus ruegos, sus preguntas angustiadas, y cada palabra era una tortura para él. Una mañana, Sofía entró en la habitación de Armando con los ojos hinchados de llorar. Apenas pudo saludarlo. Se sentó en una silla junto a la cama y se cubrió el rostro con las manos. Sus sollozos eran desgarradores. No sé qué hacer, don Armando», dijo entre lágrimas, como si él pudiera realmente aconsejarla. «Los médicos dicen que a Mateo no le queda mucho tiempo si no lo operan ya. Y yo no tengo el dinero. He agotado todas las opciones. Nadie me quiere prestar. Estoy desesperada». Armando sintió una rabia impotente. Rabia contra sí mismo, contra su situación, contra la injusticia de la vida. Ya no podía esperar más. Tenía que actuar. Esa misma tarde, mientras Sofía le estaba cambiando una vía intravenosa, Armando concentró toda su voluntad, toda su fuerza, en un solo objetivo: mover la mano. Con un esfuerzo sobrehumano, logró que sus dedos se cerraran suavemente alrededor de la muñeca de Sofía. Ella se quedó inmóvil, con la aguja a medio colocar. Sintió el contacto, débil pero inconfundible. Levantó la vista hacia el rostro de Armando, sus ojos muy abiertos. «¿Don Armando?», susurró, su voz temblando. Él la miró. Por primera vez en semanas, sus ojos no estaban vacíos, perdidos en la nada. Había en ellos una chispa de conciencia, de inteligencia, y una profunda, inmensa gratitud. Luego, con un esfuerzo que le hizo sudar frío, articuló una sola palabra, una palabra que sonó ronca, débil pero perfectamente clara:
¡Sofía! Ella ahogó un grito. Dejó caer la jeringa al suelo. Se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de un asombro y una alegría que la desbordaban. Don Armando, ha hablado. Oh, Dios mío, está despertando. Corrió hacia la puerta, gritando para llamar a los médicos, a las enfermeras. En pocos minutos, la habitación se llenó de gente. Los doctores lo examinaban con incredulidad, haciéndole preguntas, comprobando sus reflejos. Armando respondía con monosílabos, con movimientos lentos, como si emergiera de un sueño muy profundo. Nadie sospechó la verdad. Para todos, era un milagro médico, una recuperación asombrosa e inesperada. La noticia corrió como la pólvora por el hospital y en pocas horas por toda la ciudad. El magnate Armando de la Riva estaba despertando del coma. Su familia fue informada de inmediato. Su esposa y sus hijos llegaron al hospital con expresiones de fingida alegría y preocupación, aunque en sus ojos Armando pudo leer la sorpresa y quizás el desconcierto. Sus planes, fueran los que fuesen, se habían alterado, pero a Armando, en ese momento, solo le importaba una persona, Sofía. Cuando la habitación se vació un poco y solo quedaron ella y un médico residente, Armando volvió a mirarla. Extendió una mano temblorosa hacia ella. «Sofía», repitió, su voz un poco más firme esta vez. «Ayuda, Mateo». Ella lo miró, sus ojos llenos de una gratitud infinita y una confusión incipiente. «¿Mateo? ¿Cómo sabe de Mateo, don Armando?» Él intentó sonreír, un gesto torpe pero sincero. «Escuché todo. Quiero ayudarte. Dinero, operación, ya». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Sofía. Se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Armando entre las suyas. «Oh, don Armando, no sé qué decir. Es usted un ángel, un verdadero ángel. Tú eres el ángel, Sofía», logró decir él. «Tú me salvaste, con tu bondad». A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron. Armando, aunque todavía débil, comenzó a dar órdenes desde su cama de hospital. Contactó a su banco, a sus abogados de confianza, aquellos en los que aún creía poder confiar. Dispuso que se transfiriera inmediatamente la cantidad necesaria para la operación de Mateo a una cuenta a nombre de Sofía. Se aseguró de que el niño fuera atendido por los mejores especialistas en el mejor hospital sin escatimar en gastos. Sofía no podía creer lo que estaba sucediendo. Era como un sueño. El hombre al que había cuidado con tanta dedicación, el paciente que creía perdido en la oscuridad del coma, no solo había despertado, sino que se había convertido en el salvador de su hermano. La gratitud que sentía era tan inmensa que no le cabía en el pecho. Pero mientras Sofía se ocupaba de los preparativos para la operación de Mateo, llena de una nueva esperanza, Armando tenía otros asuntos urgentes que atender. Su milagrosa recuperación había puesto en alerta a sus enemigos. Sabía que tenía poco tiempo antes de que intentaran algún movimiento desesperado. Necesitaba protegerse, asegurar su posición y, sobre todo, desenmascarar al traidor que había intentado destruirlo. Su mente, ahora clara y lúcida aunque su cuerpo aún luchaba por recuperar su fuerza, comenzó a trazar un plan arriesgado, pero necesario. Y en ese plan, la lealtad y la discreción de alguien como Sofía podrían ser cruciales. Llamó a Sofía a su habitación una noche, cuando ya no había visitas y el hospital estaba más tranquilo. «Sofía», le dijo, su voz cada vez más fuerte, más parecida a la del antiguo Armando de la Riva. «Necesito pedirte un favor muy grande y muy peligroso». Ella lo miró con atención, dispuesta a hacer cualquier cosa por el hombre que había salvado a su hermano. «Dígame, don Armando, lo que sea. Necesito que seas mis ojos y mis oídos fuera de este hospital, Sofía. Necesito que me ayudes a descubrir quién intentó destruirme. Hay mucho en juego, no solo mi fortuna, sino también mi vida, y quizás indirectamente también la tuya y la de Mateo, ahora que estoy ayudándolos». Sofía sintió un escalofrío. Entendía la gravedad de la petición, pero no dudó ni un instante. «Cuente conmigo, don Armando», respondió con firmeza. «Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo. Usted salvó a mi hermano.
Yo le debo mi lealtad. Armando la miró con una profunda gratitud. Había encontrado en aquella joven enfermera no solo una cuidadora dedicada, sino una aliada inesperada, una persona de una integridad y una valentía admirables. Juntos se enfrentarían a la tormenta que se avecinaba, y Armando sabía, con una certeza que lo llenaba de una nueva fuerza, que con Sofía a su lado tenía muchas más posibilidades de salir victorioso. El juego había cambiado, y ahora él volvía a tener el control de las piezas. La recuperación de don Armando fue, para el mundo exterior, un proceso lento pero constante. Los médicos hablaban de una evolución favorable, de la increíble resiliencia del cuerpo humano. Nadie sospechaba la verdad detrás de su milagroso despertar. Mientras tanto, en la intimidad de su suite hospitalaria, Armando y Sofía comenzaban a tejer una alianza tan improbable como poderosa. Sofía, dividiendo su tiempo entre el cuidado de Armando y las visitas a Mateo, cuya operación había sido programada de urgencia y los preparativos estaban en marcha gracias a la generosidad de su benefactor, se convirtió en los ojos y oídos de Armando en el mundo exterior. Siguiendo sus instrucciones precisas y discretas, comenzó a realizar pequeñas averiguaciones, a observar a las personas que visitaban a Armando, a prestar atención a conversaciones que antes le hubieran parecido irrelevantes. No era una tarea fácil para ella. Sofía era una enfermera, no una detective. Se sentía a menudo nerviosa, temerosa de ser descubierta, de cometer algún error que pudiera poner en peligro a don Armando o a ella misma. Pero la gratitud que sentía hacia él y la creciente preocupación por su seguridad le daban el coraje necesario para seguir adelante. Armando, desde su cama, dirigía la operación con la astucia y la sagacidad que lo habían caracterizado en el mundo de los negocios. Aunque su cuerpo aún estaba débil, su mente estaba más afilada que nunca. Le enseñó a Sofía a ser observadora, a fijarse en los detalles, a escuchar más de lo que hablaba. Le dio nombres, le señaló posibles sospechosos, le explicó las complejas relaciones de poder y las posibles motivaciones detrás de la traición que había sufrido. Uno de los principales sospechosos era su socio de toda la vida, Ricardo Valenzuela, un hombre que había crecido con él en el mundo empresarial, alguien en quien Armando había depositado una confianza ciega. Descubrir que Ricardo podría estar detrás del intento de arruinarlo había sido el golpe más duro, la traición más dolorosa. También estaban en la lista algunos ejecutivos ambiciosos de su propia empresa y un par de competidores sin escrúpulos que siempre habían codiciado su imperio. La familia de Armando también era un enigma. Su esposa, Beatriz, parecía genuinamente aliviada por su recuperación, pero había algo en su comportamiento, una tensión, una ansiedad mal disimulada que a Armando le resultaba sospechosa. Sus hijos, Alejandro y Mónica, seguían mostrándose distantes, más preocupados por las implicaciones financieras de su regreso que por su bienestar. Armando no descartaba que alguno de ellos pudiera estar involucrado, quizás manipulado por alguien más. Sofía comenzó a moverse con cautela por los pasillos del hospital, por las antesalas de las oficinas de Armando, cuando iba a recoger algún documento o a entregar algún mensaje. Observaba las interacciones entre los visitantes, las miradas furtivas, los gestos nerviosos. Anotaba todo en una pequeña libreta que guardaba celosamente, y luego se lo transmitía a Armando en sus conversaciones nocturnas, cuando la mayoría del personal ya se había retirado y la suite estaba más tranquila. Un día, mientras esperaba en la sala de recepción de las oficinas de empresas de la Riva para entregar unos informes médicos actualizados, Sofía presenció una conversación que le heló la sangre. Ricardo Valenzuela estaba hablando por teléfono en voz baja, en un rincón apartado, pero Sofía, que había desarrollado un oído agudo para los susurros, logró captar algunas frases. El viejo se está recuperando demasiado rápido. Esto complica las cosas, tenemos que acelerar el plan B. Asegúrate de que no queden cabos sueltos esta vez. El hospital es un problema, demasiados testigos. Quizás cuando le den el alta, Sofía sintió un escalofrío. El viejo. Acelerar el plan B. No queden cabos sueltos. No había duda de que Valenzuela estaba tramando algo y que la recuperación de Armando lo había tomado por sorpresa y lo había puesto nervioso.
Corrió de regreso al hospital, el corazón latiéndole con fuerza, para contarle a Armando lo que había escuchado. Armando la escuchó con atención, su rostro impasible, pero sus ojos brillando con una furia fría. La confirmación de la traición de Ricardo, aunque esperada, no dejaba de ser dolorosa. Pero ahora al menos tenía una prueba, una pista concreta, y sabía que tenía que actuar rápido. Mientras tanto, la operación de Mateo se llevó a cabo. Fueron horas de angustia para Sofía, quien esperó en la sala de espera del hospital infantil, acompañada por una enfermera que Armando había dispuesto para que no estuviera sola. El propio Armando, aunque no podía estar allí físicamente, llamó varias veces para preguntar por el estado del niño y para darle ánimos a Sofía. Finalmente, el cirujano salió con buenas noticias. La operación había sido un éxito. El corazón de Mateo había sido reparado. Necesitaría un largo periodo de recuperación, pero el pronóstico era excelente. Sofía lloró de alivio, de gratitud, de una felicidad tan inmensa que apenas podía contenerla. Lo primero que hizo fue llamar a Armando para darle la noticia. «Lo sabía, Sofía», le dijo él, su voz teñida de una emoción genuina. «Sabía que Mateo era un luchador, como su hermana. Ahora tienes que ser fuerte por él, ayudarlo en su recuperación. Y no te preocupes por nada más. Yo me encargaré del resto». La recuperación de Mateo fue un bálsamo para el alma de Sofía, una luz de esperanza en medio de la tensión y el peligro que rodeaban a don Armando. Ver a su hermanito sonreír de nuevo, recuperar poco a poco sus fuerzas, le daba la energía necesaria para seguir adelante con la peligrosa tarea que Armando le había encomendado. Armando, por su parte, aprovechó la buena noticia de la exitosa operación de Mateo para acelerar su propia recuperación. Comenzó a mostrar mejoras más rápidas, a hablar con más fluidez, a intentar moverse con la ayuda de los fisioterapeutas. Quería que sus enemigos creyeran que estaba recuperando el control, que pronto saldría del hospital y volvería a tomar las riendas de su empresa. Era una forma de presionarlos, de obligarlos a cometer errores, y los errores comenzaron a suceder. Ricardo Valenzuela, cada vez más nervioso, empezó a tomar decisiones impulsivas en la empresa, a mover grandes sumas de dinero de forma sospechosa, a contactar a personas de dudosa reputación. Sofía, siguiendo las instrucciones de Armando, logró obtener algunas pruebas documentales de estas actividades, copias de correos electrónicos, registros de llamadas, que entregó discretamente a los abogados de confianza de Armando. La tensión en el hospital era palpable. Beatriz, la esposa de Armando, lo visitaba con más frecuencia, su rostro una máscara de preocupación que no lograba ocultar su nerviosismo. Intentaba sonsacarle información sobre sus planes, sobre su estado de salud real, pero Armando se mostraba evasivo, amable, pero distante. Sospechaba que ella podría estar al tanto de los planes de Valenzuela, o incluso ser cómplice, aunque le doliera admitirlo. Sus hijos también parecían desconcertados. Alejandro, el mayor, un joven ambicioso pero débil de carácter, intentaba mostrarse solícito, pero sus preguntas siempre giraban en torno al futuro de la empresa, a la sucesión. Mónica, la hija, más pragmática y fría, apenas disimulaba su impaciencia por el lento proceso de recuperación de su padre. En medio de todo este torbellino, la figura de Sofía se erigía como un faro de lealtad y serenidad para Armando. Ella era la única persona en la que podía confiar plenamente. Su bondad, su valentía discreta, su inteligencia natural se habían convertido en herramientas indispensables en la peligrosa partida de ajedrez que Armando estaba jugando. Una noche, Armando recibió una visita inesperada. Era Ernesto, su antiguo jefe de seguridad, un hombre leal que había sido despedido por Valenzuela poco después del accidente de Armando. Ernesto había logrado eludir la vigilancia y llegar hasta la suite del hospital. «Don Armando», dijo Ernesto en voz baja, después de asegurarse de que no había nadie escuchando. «Me alegro de verlo recuperándose. Sabía que usted era demasiado fuerte para rendirse». «Gracias por venir, Ernesto», respondió Armando. «Necesito tu ayuda. Valenzuela está tramando algo grande, y creo que mi vida sigue en peligro». Ernesto asintió con gravedad. «Lo sé, señor. He estado investigando por mi cuenta. Valenzuela no solo quiere su empresa, quiere
eliminarlo definitivamente. Y creo que no está actuando solo. Hay alguien más arriba, alguien con mucho poder que lo está respaldando. Armando sintió un escalofrío. La situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado. Necesito pruebas, Ernesto, dijo Armando. Pruebas irrefutables para desenmascararlos a todos. Y necesito proteger a Sofía. Ella me ha estado ayudando. Si algo le pasara, no se preocupe por la señorita Sofía, don Armando, aseguró Ernesto. La protegeré con mi vida, y encontraremos esas pruebas. Valenzuela y sus cómplices pagarán por lo que han hecho. La llegada de Ernesto fue un alivio para Armando. Ahora no estaba solo en esta lucha. Tenía a Sofía, con su inteligencia y su bondad, y a Ernesto, con su lealtad y su experiencia en seguridad. Juntos, formarían un equipo improbable pero decidido a hacer justicia. Los días siguientes fueron de una actividad febril y clandestina. Sofía continuó con su labor de observación, mientras Ernesto utilizaba sus contactos y sus habilidades para rastrear los movimientos de Valenzuela y sus secuaces. Armando, desde su cama, coordinaba los esfuerzos, analizando la información, trazando estrategias. Descubrieron que Valenzuela había planeado un segundo atentado contra Armando, aprovechando su traslado del hospital a su casa para la supuesta continuación de su recuperación. El plan era simular un accidente de tráfico, algo que pareciera fortuito, pero que esta vez no dejara lugar a dudas. La información era aterradora, pero también les daba una ventaja. Ahora sabían a qué atenerse. Tenían que anticiparse a sus movimientos, preparar una trampa para hacerlos caer. La fecha del alta hospitalaria de Armando se acercaba. La tensión era máxima. Sofía estaba nerviosa, pero decidida. Sabía que se jugaba mucho, pero la idea de que aquellos hombres malvados pudieran salirse con la suya, después de todo el sufrimiento que habían causado, le resultaba intolerable. Armando la llamó a su habitación la noche antes de su supuesta alta. «Sofía», le dijo, tomándole la mano, «mañana será un día crucial. Quiero que sepas que, pase lo que pase, te estaré eternamente agradecido. Has sido una luz en mi oscuridad, y has demostrado una valentía y una lealtad que nunca olvidaré». «No tiene nada que agradecer, don Armando», respondió ella conmovida. «Usted salvó a mi hermano y me enseñó que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Estaré a su lado hasta el final». Se miraron a los ojos, y en esa mirada se selló un pacto de confianza y de amistad que había nacido en las circunstancias más extrañas y peligrosas. El multimillonario y la enfermera, unidos por el destino, listos para enfrentar la batalla final. La confesión que Sofía le había hecho a un paciente en coma había desencadenado una tormenta, pero también había sembrado la semilla de una nueva esperanza, de una posible redención. Y ahora estaban a punto de descubrir si esa semilla lograría florecer en medio de la oscuridad. El día del alta de don Armando amaneció con un cielo gris y plomizo, como presagiando la tormenta que se avecinaba. La suite del hospital era un hervidero de actividad controlada. Médicos y enfermeras entraban y salían, dando las últimas indicaciones. Beatriz, la esposa de Armando, y sus hijos Alejandro y Mónica, estaban presentes, sus rostros una mezcla indescifrable de alivio fingido y nerviosismo palpable. Ricardo Valenzuela también había acudido, con una sonrisa que a Armando le pareció más una mueca de tiburón que una expresión de alegría. Sofía se movía entre ellos con una calma aparente, realizando sus tareas con la eficiencia habitual, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Sabía que aquel día era crucial, que el plan que habían urdido con Armando y Ernesto se pondría en marcha, y que cualquier error podría tener consecuencias fatales. El plan era sencillo en su concepción, pero arriesgado en su ejecución. Armando saldría del hospital en una ambulancia privada, supuestamente para ser trasladado a su mansión y continuar allí su recuperación. Pero en un punto determinado del trayecto, la ambulancia sería interceptada por los hombres de Valenzuela, quienes simularían un accidente y se asegurarían de que Armando no sobreviviera esta vez. Lo que Valenzuela no sabía era que Ernesto y un pequeño equipo de seguridad de confianza estarían esperando, listos para intervenir y capturar a los atacantes en el acto, y que la ambulancia no se dirigiría a la mansión de Armando, sino a un lugar seguro que Ernesto había preparado.
Mientras Armando se despedía de su familia y de Valenzuela, con palabras amables pero con una mirada que solo Sofía y Ernesto podían interpretar, Sofía sintió un nudo en el estómago. Veía la falsedad en los ojos de Valenzuela, la tensión en el rostro de Beatriz. ¿Estaría ella también involucrada? La duda la atormentaba. Armando fue trasladado en una camilla hasta la ambulancia. Sofía lo acompañó como parte del personal médico que supuestamente lo atendería durante el traslado. Era parte del plan. Su presencia allí era crucial para coordinar con Ernesto y para ser testigo de lo que sucediera. La ambulancia se puso en marcha, seguida a una distancia prudente por el coche donde viajaban Beatriz y sus hijos y por otro vehículo donde iba Valenzuela, supuestamente para asegurarse de que todo saliera bien. Pero Armando y Sofía sabían que su verdadera intención era supervisar el accidente. El trayecto fue tenso. Sofía intentaba mantener una conversación normal con Armando, como si realmente estuviera preocupada por su comodidad, pero sus manos temblaban ligeramente. Armando, por su parte, mantenía una calma admirable, aunque sus ojos estaban alerta, vigilantes. Tal como lo habían previsto, en una zona poco transitada de la carretera, un par de vehículos de aspecto sospechoso comenzaron a seguir de cerca a la ambulancia. Luego, uno de ellos se adelantó y le cerró el paso bruscamente, obligándola a detenerse. Del otro vehículo descendieron varios hombres armados, con los rostros cubiertos. «Ahora», susurró Armando a Sofía, quien inmediatamente activó un pequeño transmisor que llevaba oculto alertando a Ernesto. Los hombres armados rodearon la ambulancia, gritando e intentando forzar las puertas. El conductor y el paramédico que iban en la cabina, que también eran parte del equipo de Ernesto, opusieron una resistencia fingida. Pero justo cuando los atacantes estaban a punto de abrir las puertas traseras, varios vehículos sin distintivos aparecieron de la nada, bloqueando cualquier vía de escape. De ellos descendieron Ernesto y sus hombres, también armados, rodeando a los secuaces de Valenzuela. «¡Policía! ¡No se muevan!», gritó Ernesto, aunque no eran policías en el sentido estricto, sino un equipo de seguridad privada altamente entrenado y leal a Armando. Los atacantes, sorprendidos y superados en número, no tuvieron más opción que rendirse. Fueron desarmados y reducidos en cuestión de minutos. Desde el coche que venía detrás, Ricardo Valenzuela observó la escena con horror. Su plan se había venido abajo. Intentó dar media vuelta y huir, pero otro de los vehículos de Ernesto ya le había cortado el paso. Ernesto se acercó al coche de Valenzuela, su rostro impasible. «Ricardo Valenzuela, queda usted detenido por intento de asesinato y conspiración. Tenemos pruebas más que suficientes para encerrarlo por mucho tiempo». Valenzuela palideció, su arrogancia desvaneciéndose en un instante. Sabía que estaba acabado. Mientras tanto, en el coche donde viajaba la familia de Armando, la confusión y el pánico eran totales. Beatriz gritaba, Alejandro estaba blanco como el papel, y Mónica miraba la escena con una mezcla de terror e incredulidad. Armando, con la ayuda de Sofía, descendió de la ambulancia. Caminó con paso firme, aunque todavía un poco lento, hacia el coche de su familia. Su mirada era fría, implacable. «Beatriz», dijo, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica, «sabía que estabas involucrada. Valenzuela nunca hubiera llegado tan lejos sin tu ayuda, sin tu información». Beatriz rompió a llorar, negándolo todo, pero la culpabilidad estaba escrita en su rostro. Alejandro y Mónica miraban a su padre como si fuera un fantasma, como si no pudieran creer que aquel hombre, al que habían dado por acabado, estuviera allí de pie, acusando a su propia esposa. «Todo se acabó, Beatriz», continuó Armando. «Tu ambición, tu codicia, te han llevado a esto. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus actos». Se giró hacia sus hijos. «Y ustedes dos, espero que esto les sirva de lección. El dinero y el poder no lo son todo en la vida. La lealtad, la honestidad, la decencia, eso es lo que de verdad importa. Y ustedes han demostrado tener muy poco de eso». Las palabras de Armando cayeron como losas sobre su familia. No había odio en su voz, solo una profunda decepción y una tristeza infinita. Los atacantes y Ricardo Valenzuela fueron entregados a las autoridades, junto con todas las pruebas que Armando y su equipo habían recopilado. El escándalo fue mayúsculo.
La caída del Imperio de Valenzuela y la implicación de Beatriz de la Riva en el complot acapararon los titulares durante semanas. Armando, una vez resuelta la situación legal y asegurada su posición al frente de sus empresas, comenzó una nueva etapa en su vida. Se divorció de Beatriz, quien enfrentó un largo proceso judicial. Con sus hijos, la relación fue distante, marcada por la desconfianza y el resentimiento. Pero Armando ya no sentía la necesidad de su aprobación ni de su afecto. Había encontrado una nueva familia, una familia elegida, en Sofía y en el pequeño Mateo. Mateo se recuperó por completo de su operación. Creció sano y fuerte, rodeado del amor incondicional de su hermana y del cariño protector de don Armando, a quien llegó a considerar como un abuelo. Sofía, por su parte, continuó con sus estudios de enfermería, pero también comenzó a involucrarse en la gestión de una nueva fundación que Armando creó para ayudar a niños con enfermedades cardíacas y a familias de bajos recursos que no podían costear los tratamientos. La amistad entre Armando y Sofía se consolidó con el tiempo. Él se convirtió en su mentor, en su confidente, en la figura paterna que ella nunca tuvo. Y ella, con su bondad, su inteligencia y su lealtad inquebrantable, le devolvió a Armando la fe en la humanidad, le enseñó el valor de la compasión y le dio un nuevo propósito en la vida. Años después, en una tarde soleada, Armando, ya un hombre mayor pero con una serenidad y una vitalidad renovadas, observaba a Sofía jugar con Mateo en el jardín de la casa que les había comprado cerca de la suya. Mateo corría y reía, su corazón sano latiendo con fuerza, un milagro viviente de la ciencia y de la generosidad. Sofía, convertida en una joven mujer, hermosa y segura de sí misma, lo miraba con una ternura infinita. Armando sonrió. Recordó aquella tarde en el hospital, cuando había escuchado la confesión desesperada de su enfermera. En aquel momento, atrapado en la oscuridad de su farsa, nunca hubiera imaginado que aquella confesión sería el catalizador de una transformación tan profunda en su vida. Había fingido estar en coma para salvar su fortuna y desenmascarar a sus enemigos, pero al final había sido la bondad y la valentía de una joven enfermera lo que verdaderamente lo había salvado a él. Le había salvado de su propia soledad, de su propio cinismo, de una vida vacía de afecto y de propósito. La confesión de Sofía no solo había salvado la vida de su hermano, también había despertado algo en el corazón endurecido del multimillonario, algo que lo había impulsado a dejar de fingir, a enfrentar la verdad, a luchar por lo que era justo. Y en ese proceso, Armando de la Riva había descubierto que la mayor riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias ni en los imperios empresariales, sino en los lazos de afecto sincero, en la capacidad de dar y recibir amor y en la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Y esa, comprendió finalmente, era la única herencia que de verdad importaba dejar en este mundo.